apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy viernes 4 de septiembre del 2020 vamos a ver la clase número 16 de física para el grado 11 de la jornada de la mañana. Perteneciente al área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con el tema principal de las ondas. Hoy vamos a pasar al tema de fenómenos ondulatorios, del tema principal, las ondas. Lápiz y cuadernos a la mano para que apunten lo más importante. Ya saben que hay una tarea de esta clase en la Classroom. Ok, empezamos. Fenómenos ondulatorios. Subtítulo: reflexión de las ondas. Hasta el momento hemos estudiado las ondas como si el medio fuese de extensión infinita y homogénea. Pero, ¿qué sucede cuando una onda choca contra un obstáculo? Bueno, cuando una onda llega a un obstáculo o al final del medio material donde se propaga, una parte de la onda se devuelve. Es decir, se refleja este cambio de dirección que experimenta la onda. Depende de la diferencia de elasticidad de los medios. Por ejemplo, al arrojar un objeto pequeño a la superficie del agua de un estanque, se generan frentes de ondas circulares, ¿sí o no? Cuando las ondas generadas chocan contra las paredes del estanque, experimentan un cambio de dirección con la misma amplitud, lo cual indica que la onda se reflejó y no hubo transmisión. A este fenómeno de las ondas se le denomina reflexión. A ver, muchos de ustedes han ido al mar. Se dan cuenta que las olas vienen y usted se para en la orilla y siente que el agua se lo lleva otra vez, ¿verdad? ¿Sí o no? O los que no han estado en el mar no han tenido esa sensación. Ahí se produce una reflexión, ¿ya? Entonces, la definición de reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo. La onda que se dirige hacia el obstáculo se denomina onda incidente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado contra él se denomina onda reflejada. ¿Ok? Ahora sí. Onda incidente y onda reflejada. Ahí tienen dos. Jesús Merlano, buenos días. Camilo Loaiza, buenos días. John Héctor, buenos días. Lina, buenos días, profe, ¿cómo está? Bien. Bueno, seguimos. Entonces, ya teniendo esos dos conceptos de onda incidente y onda reflejada, entonces si la densidad del segundo medio es mayor que la del primero, la onda reflejada sufre un desfase de 180 grados. Es decir, que si la onda incidente
al chocar estaba en cresta, se devuelve en valle o viceversa. Si la densidad del segundo medio es menor que la del primero, la onda reflejada se devuelve sin desfase. Lo que entienden este concepto, porque es prácticamente todos los conceptos que hemos visto durante todo el transcurso del grado y de todas las clases. Entonces, en la siguiente figura se representa lo que ocurre con la dirección de un frente de onda cuando se encuentra con un obstáculo. O sea, lo que estuvimos hablando ahora sobre la cuestión del estanque, cuando pega en el borde o en la pared o en la arena o en la piedra o lo que tenga el estanque en el momento, y se devuelven esas ondas. ¿Sí? Entonces llamaremos ángulo incidente. Buenas. ¿Cómo está William Fortich? Para tardarse, que te... Tranquilo. Bien, ¿y usted? Bien, usted. Tengo el internet malo y probablemente me saque de las clases, yo. Para informarle eso. Yo es que entro esta tarde a las clases. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos las dos fuentes, o los dos frentes de onda. Frente de onda incidente y frente de onda reflejado. El frente de onda incidente es el que va hacia el borde y el fuente de onda reflejado es el que se regresa, ¿sí o no? Por lo tanto, van a constituir un ángulo, el ángulo incidente y el ángulo reflejado. ¿Ok? Y esa es la forma de trabajar en los fenómenos ondulatorios. Entonces, como se observa en la figura, el ángulo que la onda incidente forma con la superficie reflectora es igual al ángulo formado por la onda reflejada. O sea, el ángulo de onda incidente, o sea, este es igual a este. El mismo ángulo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir, que la onda se devuelve igual. No se modifica. Es decir, que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Por lo tanto, podemos decir que la fórmula ángulo de incidencia es igual al ángulo reflector o ángulo de reflexión. Aquí lo tenemos, mírenlo aquí. Ok. Entonces, el ángulo de incidencia representado con este símbolo, recuerdan este símbolo que es el de ángulo, la I minúscula, que sería la incidencia, nuevamente otro ángulo, y la R minúscula, que sería reflexión. Entonces, me dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, por lo tanto se demuestra esta fórmula. Entonces, el ángulo de incidencia se define como el ángulo formado por la onda incidente con la perpendicular a la superficie reflectora. Y el ángulo de reflexión es el que corresponde a la onda reflejada. Entonces, todos ustedes me van a contestar esta pregunta en el cuaderno, le toman la hojita y me la ponen en la tarea de esta clase. La pregunta es en este ejercicio, míralo aquí. Por favor, la escriben. La escriben. Por favor, la escriben, me la muestran en el cuaderno. Se toman la foto y la colocan en la tarea de esta clase. La pregunta dice, una cuerda tendrá mayor velocidad si su densidad disminuye. Explíqueme eso. Cada uno de ustedes me debe dar una explicación completamente diferente, no igual. Eso tiene unos punticos bien chéveres para aumentar la nota.
¿Oyeron? Buenos días, profe. Disculpe la demora. Ok, Arley, ¿cómo estás? Bien. Arley Arroyo. Ok, Arley, ahí Muy bien, gracias a Dios. Ahí está una tarea, está en pantalla, ahí hay una tarea en la pantalla para hacerla. Sí, señor. Ahora mismo en clase. Profe. Dígame. Debe escribirla. Es ahora mismo en Todos clase. los alumnos, todos los que están presentes la tienen que escribir. Me la tienen que mostrar. Se la escribieron. La van a contestar. Le toman foto a lo que contestaron en el cuaderno sobre esta pregunta. Y la colocan allá en la classroom, allá en la tarea de la classroom. ¿Sí me entiende? Ok. Sí, señor. Eso les va a sumar unos punticos a la nota. Eso les sirve para el grado, no se preocupen. Y la mención de honor. La mención de honor me toca entregarla a mí. El profesor de física es el que entrega la mención de honor. ¿Oyeron? En los grados. Sí. Así que contesten las tareas y todo lo que yo les pido. Que ya hay el acúmulo o la acumulación de esos puntos verdes es lo que les va a dar la mención de honor y esa les va a servir para la universidad. ¿Oyeron? Profe, una preguntita. ¿Y por qué en la mención de honor siempre tiene que ser profesor de física y no otro profesor? A ver, ¿quién fue el que preguntó? Teresa. Teresa, tu pregunta es, ¿por qué tiene que ser el profesor de física? Por lo general, casi siempre, mira lo que te voy a comentar, Teresa, casi siempre quienes entregan las menciones de honores son los profesores de asignaturas científicas. ¿Oíste? Por ejemplo, el de química, el de física, que son los que casi siempre, ya, son las dos materias científicas en el área académica del bachillerato. Sí, que son las que más molestan, son las que más problemas le ponen al alumno, ¿sí o no, chicos? Sí, demasiado. Ay, Dios mío. Pero a la larga son los más flexibles. ¿Aló? ¿Sí o no? A ver, ¿quién tiene una idea diferente? A ver. Ah, ya viste, así. Teresa. Bueno, de todos modos, si a mí me mencionan, yo le coloco mención de honor a todos. ¿Ah? ¿Les parece bien? No, bueno, entonces no, pues. No, tranquilo. No, de verdad esa mención de honor sirve, oyeron. La verdad es que eso como dice, es una mención de honor ante todos los padres de familia. Que usted sea uno de los mejores alumnos. Y siempre se toman evidencias de eso. Eso queda en el recuerdo. Qué bueno. Eso es una de las cosas buenas que pasan una sola vez en la vida. ¿Oyeron? Bueno. Seguimos. Vamos ahora a la refracción de las ondas. Vimos la reflexión de las ondas. Ahora, refracción de las ondas. Cuando una onda llega a la frontera con otro medio diferente al medio en que se propaga, una parte de ella se refleja mientras que otra se transmite. ¿Ya me entendieron? O sea, una parte de ella se refleja mientras que otra parte se transmite. La parte de la onda que es transmitida hacia el otro medio se llama onda refractada. Entonces, cuando una onda cambia de medio, la dirección y la velocidad de propagación también cambian. A este fenómeno se le llama o se le denomina refracción.
Entonces, si se genera un pulso plano que viaje de una región más profunda a una región menos profunda, en un estanque con agua, la velocidad de propagación de la onda disminuiría o disminuirá a medida que la profundidad sea menor. ¿Ya? En el instante en que la onda cruza la frontera, se produce una diferencia en la longitud de onda que ocasiona una desviación en la dirección de propagación. Sin embargo, la frecuencia en los dos medios no cambia, pues la frecuencia en los dos medios no cambia. Entonces, pues esta depende de la perturbación inicial. Por lo tanto, para disminuir la velocidad de propagación es necesario disminuir la longitud de la onda o de onda. Teniendo en cuenta esta parte que acabo de mencionar, todos estos conceptos que ya yo los traigo es debido a que ya hemos visto casi todas las clases donde hablan todos esos conceptos y todas esas palabras, perturbación, propagación, frecuencia, ¿sí me entienden? Desviación, longitud, ángulo, velocidad. Todo ese poco de concepto ya lo hemos visto, por lo tanto ya ustedes pueden entender toda esta parte cuando se habla así como estoy hablando ahora mismo. Definamos lo que es la refracción de las ondas. Consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa por un medio material a otro. ¿Sí? Eso está reflejado en esta figura, miren. ¿Sí? En la siguiente figura se refleja la desviación de la dirección de una onda cuando cruza de un medio material a otro. Sí, este sería el primer medio, este sería el segundo medio. O sea que la onda pasa, la onda va aquí así. ¿Sí lo ven? Y esta sería la forma. Teniendo claro el ángulo incidente y el ángulo de reflexión. El ángulo incidente, el ángulo de reflexión. En este caso, los dos ángulos no son iguales. Miren, este ángulo es completamente diferente. O sea que acá en esta parte, el ángulo incidente o la onda incidente no es igual a la onda reflejada. Mucho ojo con eso, que aquí están las diferencias. Por lo tanto, el ángulo incidente en el otro medio es idéntico al medio anterior. Ojo lo que estoy diciendo. El ángulo incidente del segundo medio es igual al ángulo incidente del medio del primer medio. ¿Ok? Entonces, la refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro. Entonces, como se observa en la figura, que la velocidad de la onda en el medio 2 es menor que la velocidad en el medio 1. De tal modo que la dirección de la onda se mueve hacia la normal, a la superficie de separación de los medios materiales, siendo el ángulo de refracción menor que el ángulo de incidencia, como les había comentado y se los demostré ya en la figura. En la figura, el frente de la onda, o sea, el plano AB, que es de un punto a otro, viaja por el medio 1 con velocidad constante inicial de 1 y forma con la superficie de separación de los dos medios un ángulo incidente. Al propagarse por el medio 2, o sea, el segundo material, con velocidad 2,
el frente de la onda A', B', forma con la superficie de separación un ángulo reflejado. Véalo aquí. O sea, que esa sería la explicación de ese dibujo o de esa figura. Teniendo en cuenta esta explicación, entonces, miremos esta parte, en esta figura que está por acá. ¿Sí la están viendo bien? Ahí sí aparece, sí. Sí. Esta figura que está aquí, es la figura 6. Dice que la velocidad de la onda aumenta al cambiar del medio 1 al medio 2. O sea, en esta parte, esto es lo mismo que la figura anterior. Aquí tenemos los dos medios, el medio 1 y el medio 2. El medio 1 y el medio 2 de menos profundidad. Entonces, en base a esta figura 6, las ondas se propagan con mayor velocidad en el medio 1. Observa que mientras la onda recorre una distancia B1, aquí B1, por tiempo, desde el punto B al punto B', en el medio 1, entonces en el medio 2 la onda recorre una distancia, una segunda distancia, una B2 por tiempo, desde A a A', puesto que los triángulos A, B y B' y A' y B' son este triángulo y este triángulo. Si ve que son dos triángulos que hay ahí. Podemos escribir que nuestra fórmula sería igual a el seno del ángulo incidente sería igual a la velocidad 1 por tiempo, o sea, a esta velocidad por tiempo sobre A por B'. Y el seno del ángulo reflejado o de refracción sería igual a la velocidad 2 por tiempo sobre el mismo punto AB, que es la línea recta que los está dividiendo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, podemos decir que la relación, teníamos que relacionar estos dos entre los dos senos de los ángulos. El seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo reflejado de refracción sería igual a, teniendo esto en cuenta, pondríamos esto aquí y esto que está acá, lo pondríamos acá. Y ahora sí hacemos el de la orejita, ¿sí o qué? ¿Qué es lo que es cada uno? Entonces quedaría que entonces, al simplificar AB, porque aquí se simplifica este y este, que son iguales, y quedarían estos dos. ¿Sí recuerdan? Perfecto, entonces nos queda por lo tanto que al simplificar T, que son iguales también, nos queda que el seno del ángulo incidente sobre el seno del ángulo de refracción es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Y aquí está la fórmula. Listo, y de esa forma, esta relación matemática que describe el cambio de dirección que experimenta una onda refractada se denomina la ley de Snell. La ley de Snell, grábensela. Grábensela porque si me colocan que tengo que hacerles el examen de tercer periodo, pues esa es una pregunta que sale. Eso está dentro del examen. Esa pregunta está en el examen. Lo que se llama es, en base a la ley de Snell, explique la relación que describe el cambio de dirección que experimenta una onda refractada. Creo que así esa es la pregunta. Así que, bueno, teniendo en cuenta esa parte, chicos, miremos el ejercicio.
todo eso que acabamos de decir. Dice, un ejercicio dice, las ondas sísmicas, recuerdan las ondas sísmicas, después de la clase anterior, se refractan dentro de la Tierra al viajar entre rocas de distintas densidades y por lo tanto su velocidad cambia. Eso es verdad. Al igual que su dirección de propagación, también es verdad. Una onda sísmica P viaja a 8 kilómetros por hora y choca con el límite entre dos tipos de material. Si llega a esta frontera con ángulo de incidencia de 50 grados y se aleja con un ángulo de 31 grados, o sea, si se aleja, ¿qué quiere decir? Que esa es la refractada. Ah, bueno, perfecto. O el ángulo de reflexión. ¿Cuál será la velocidad en el segundo medio? Bueno, vamos a buscarlo. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, recuerda que la acabamos de hacer, tomamos los valores, la onda de incidencia y la onda de reflexión, o sea, los senos de cada uno de ellos según el ángulo, sobre los 8 kilómetros, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo aquí. Y nos queda la velocidad del medio 2. Entonces, despejamos esta velocidad, aquí en esta, y nos quedaría esta operación matemática de 8 por el seno de 31 grados sobre el seno de 50 grados. Entonces, al hacer este cálculo matemático en su calculadora, les debe dar este valor. Entonces, la velocidad es igual a 5,38 kilómetros sobre hora. Por hora, mejor dicho, como ustedes quieran ponerlo. Al calcularlo, la velocidad de la onda sísmica en el medio 2, o sea, en este, es de 5,38 kilómetros por hora. Listo. Chévere ese ejercicio, rapidito. Está explicadito, se utiliza la fórmula normal. Ahora tenemos otra misma onda sísmica P. Pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 kilómetros a 7.5 kilómetros por hora. Esto quiere decir que ahí hay dos velocidades, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, si llega a la frontera formando un ángulo de 45 grados con ella, ¿cuál es el ángulo de refracción? O sea, si llega a la frontera formando un ángulo de 45 grados con ella, ¿qué quiere decir? Que ese es el ángulo incidente, ¿sí o no? Este es el ángulo incidente. Y nos piden buscar el ángulo de refracción. Entonces, utilizamos esta fórmula, ¿sí o no? Y despejamos el ángulo, listo, el ángulo de refracción. Entonces, como el seno del ángulo 45 grados es igual a 0,7, al despejar el ángulo de refracción, entonces la ley de Snell en la ley de Snell, entonces tenemos que, al despejarlo, verlo aquí está despejado y nos queda esa fórmula. Nos quedaría esta fórmula. Lo único que tenemos que hacer ahí es tomar la segunda velocidad, ¿cuál es? 7,5 kilómetros sobre segundo. Y la primera velocidad, ¿cuál es la velocidad que varía? Vendría siendo la primera, es 6 kilómetros sobre segundo. Haciendo este cálculo matemático, multiplicándolo por el 0,7, que es el ángulo del seno de refracción, aquí donde lo cambié, entonces me dice que al hacer el cálculo, el seno del ángulo de refracción es igual a 0,875. ¿Sí? Y por consiguiente, este valor pertenece al 61 grados. Es equivalente a 61 grados. ¿Recuerdan cuando eso se convierte? Bueno, esto tendría que convertirlo de radianes a grados. Ustedes hicieron esas conversiones. Si usted hace esta conversión, le debe dar 61 grados en la parte del ángulo de refracción. Ok. Preguntas. Entonces, en la tarea va a estar los dos ejemplos
En la tarea me deben colocar los dos ejemplos de ondas de refracción y de ondas incidentes en base a la ley de Snell. Y me deben contestar la preguntita esa que puse por allá arribita, que ninguno me ha mostrado el cuaderno. Profe, ¿y eso hasta cuándo es? Eso es hasta el día 13. Hasta el día 13 se recibe todas esas tareas. ¿Oyeron? Bueno. Esta tarea la coloco de hoy a mañana. ¿Vieron? Esta tarea que está pendiente, que va a estar allá en la clase. Deben contestar todo eso, lo que está en la clase. Bueno, ahí les coloqué nuevamente el ejercicio para que lo miren. Bueno, hay algunos que le toman foto a esto. Bueno, entonces chicos, haciendo más, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Ya saben que este video va a estar allá en la Classroom. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy bien. Chao, profe.